Buenas noches. A nuestro grupo nos tocó gráficos de control. Entonces empezamos diciendo, ¿qué son gráficos de control? Son una herramienta de análisis y solución de problemas. Es un diagrama que muestra los valores, productos de la medición de una característica de calidad, ubicados en una serie cronológica. Quiere decir que establecemos una línea central y establecemos una línea límite de control superior y el límite de control inferior. La línea central es el objetivo del proceso, ¿cierto? Y tenemos los dos límites. ¿Cuál es la idea? Consiste en extraer muestras, que son estos valores, muestras de un proceso que se encuentra activo, y a partir de las mismas generar gráficos que nos permitan tanto estudiar la variabilidad, ¿cierto?, como comprobar si los productos obtenidos cumplen con las especificaciones establecidas. Siempre que los valores estén dentro de los límites, quiere decir que este proceso se encuentra controlado. Cuando este valor, ejemplo aquí, que tenemos varios valores, pero hay uno que tiene una tendencia que se sale dentro del límite superior, se sale por fuera, ¿cierto? Como es aquí. Esto quiere decir que este proceso no está controlado. Entonces, en este caso debemos revisar el proceso para ver qué está fallando. ¿Cuál es el objetivo de los gráficos de control? Es entregar un medio para evaluar si un proceso de fabricación, servicio o proceso administrativo está o no en estado de control. Muchas gracias. Características generales de las gráficas de control. Una gráfica de control se inicia con las mediciones, considerando que las mediciones dependen tanto de los instrumentos como de las personas que miden y de las circunstancias del medio ambiente. Tipos de gráfica y características principales. Para construir una gráfica de control es importante dirigir el tipo de datos a graficar, que pueden ser datos continuos, datos discretos. Dicha gráfica dependerá del tipo de datos. Gráficos de control. Ventajas. Es una herramienta simple y efectiva para lograr un control estadístico. El operario puede manejar las cartas en su propia área de trabajo, por lo cual puede dar información confiable a la gente cercana a la operación en el momento que se deben dar y tomar ciertas acciones. Cuando un proceso está en control estadístico, pueden predecirse su desempeño respecto a las especificaciones. En consecuencia, tanto el productor como el cliente pueden contar con niveles consistentes de calidad y ambos pueden contar con los costos estables para lograr ese nivel de calidad. Una vez un proceso se encuentre en control estadístico, su comportamiento puede ser mejorado posteriormente, reduciendo la variación. Al distinguir entre las causas especiales y las causas comunes de variación, dan una buena indicación de cuándo un problema debe ser corregido localmente y cuándo se requiere de una acción en la que deben de participar varios departamentos o niveles de la organización. Ventajas gráficas de control. Ventajas gráficas de control por atributos. Permiten resumir rápidamente varios aspectos de la calidad del producto, clasificando en el mismo conforme o no conforme, basado en las especificaciones de la calidad. Generalmente son más sencillas de entender para el personal de alta gerencia que no está formalizado con los procedimientos de control de calidad, por lo cual tienen un poder más persuasivo para la alta gerencia sobre las evidencias de los problemas de calidad. Ventajas gráficas de control por variables. Son más sensibles que las gráficas de control por atributos. Pueden advertir sobre la presencia de problemas de calidad antes de obtener productos fuera de las especificaciones. Ventajas del uso gráfico de control. Ofrecen un uso muy amplio. Proporcionan información útil al respecto del funcionamiento del proceso. Se obtiene directamente información específica acerca de la media del proceso y su variabilidad. Cuando hay puntos que caen fuera de control, se puede extraer mucha información sobre la causa especial que provocó esta señal fuera de control
Incluso con todos los valores individuales dentro de las especificaciones se puede analizar el proceso, lo que facilita su mejora. Ayudan en el estudio de la capacidad de un proceso y proporcionan una indicación de problemas inminentes y permiten al personal operativo tomar acciones correctivas antes de que ocurra en la producción real de artículos defectuosos. Los gráficos de control son indicadores anticipados de problemas. Gráficos de control por variables. Para el caso de tipo de gráfico por variable es cuando se hace uso estadístico a partir de datos cuantitativos obtenidos, tales como magnitudes de temperatura, peso, volumen, longitud, tiempo, entre otros. Se utiliza más que todo para controlar y analizar un proceso continuo empleando infinitos valores de un intervalo, es decir, que los gráficos de control por variables grafican datos de procesos de medición continua. Existen dos tipos principales de gráficas de control de variables: gráficas para datos recopilados en subgrupos y gráficas para mediciones individuales. En el caso de gráficas para datos recopilados en subgrupos, quiere decir que cada punto en la gráfica representa a un subgrupo, es decir, a un grupo de unidades producidas en las mismas condiciones. Por ejemplo, usted desea graficar una medición particular de su proceso. Si recoge y mide 5 partes cada hora, el tamaño de su subgrupo debería ser 5. Las gráficas de control de variables para subgrupos incluyen X barra, R, S y zona. La gráfica X barra grafica la media del proceso en el tiempo. Se utiliza para saber el estado del nivel de proceso y detectar la presencia de causas que afecten la media, es decir, qué tanto se están alejando las mediciones de la tendencia central. La gráfica R grafica el rango del proceso en el tiempo. Se utiliza para saber la variación del proceso, detectar variaciones inesperadas, es decir, qué tanta ganancia o pérdida de uniformidad hay en la dispersión de un proceso dentro de una muestra. La gráfica S grafica la desviación estándar del proceso en el tiempo. Y por último, la gráfica de zona grafica las puntuaciones acumuladas sobre la base de zonas en 1, 2 y 3 desviaciones estándar desde la línea central. El otro tipo de gráfica de control de variable, que es la gráfica para mediciones individuales, indica que cada punto en la gráfica representa una medición individual. De esa manera, el tamaño del subgrupo es 1. Las gráficas de observaciones individuales se utilizan cuando las mediciones son costosas, el volumen de producción es bajo o los productos tienen un tiempo largo entre ciclo. Existen dos tipos de gráficas para mediciones individuales que son la gráfica I, que grafica las observaciones individuales en el tiempo, y la gráfica de rangos, que grafica el rango móvil en el tiempo. Gráficos de control por atributos. Se usa cuando las variables que determinan si el producto está conforme o no, si está de acuerdo a los requerimientos de calidad. Estos tipos de gráficos de control por atributos no se pueden clasificar de forma numérica, es decir, que grafican datos de conteo basándose en frecuencias tales como el número de unidades defectuosas. Este gráfico de control por atributos se clasifica en 4 tipos de gráfico, que son gráfico P, gráfico NP, gráfico C y gráfico U. El gráfico P es el porcentaje de defectos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 100 productos y 10 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0,1. Este valor es el que se ubica en el gráfico sobre el eje Y. El gráfico NP no es una fracción, es el número de unidades defectuosas en una muestra. Si es una muestra, por ejemplo, si es una muestra de 100 productos, 10 de ellos tienen al menos un defecto. 10 es el valor a ubicar en el gráfico sobre el eje Y. El gráfico C es el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de muestreo. Por ejemplo,
el número de zonas desgastadas que tenga una chaqueta de cuero. Si la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Para el gráfico U es la parte del gráfico C. Es parte del gráfico C. Se mide el porcentaje de defectos en una unidad durante un periodo de muestreo. Los pasos para realizar un gráfico de control son: recolectar los datos. Todos deben ser de un mismo producto. Por ejemplo, cuál es el proceso a trabajar y cuál es la característica de calidad que va a medir. Segundo, el promedio, hallar el promedio. Tercero, hallar el rango. Cuarto, sacar el promedio global, que se saca del segundo paso. Quinto, valor medio del rango. Y sexto, definir los límites de control, el límite tanto superior, el límite central, como el límite inferior. Existen varios tipos de interpretación dentro de los gráficos de control. Uno de ellos es cuando hay un solo punto fuera de los límites de control. Como podemos observar en este gráfico, solo hay un punto fuera del límite que está dentro del límite de control superior. El otro caso de interpretación es cuando hay un cambio repentino en el promedio del proceso. Vemos cuando hay de 4 a 5 puntos sucesivos en una de las líneas. Esto se puede dar en el caso de introducción de nuevos trabajadores, de materiales o equipos. La tercera interpretación que se le puede dar es en cuanto a ciclos. Esto significa que hay varios puntos dentro del límite superior como el inferior y cumplen una función secuencial en forma de ciclo, tanto arriba como abajo. Se puede dar cuando hayan cambios en el ambiente laboral o rotación de operarios o diferencias entre turnos de mañana o noche, entre otros. Tendencia es otro de los casos de interpretación cuando hay 6 puntos consecutivos, bien sea ascendentes o descendientes. Se puede dar en el caso de las mejoras en las habilidades del operario, desgaste de herramienta o acumulación de desperdicios. Abrazando la línea central indica que hay unos más de 10 puntos suspensivos al borde de la línea central. O sea, están muy cerca de la línea central y esto indica que la muestra incluye un elemento tomado sistemáticamente de varias máquinas, operadores, ejes, entre otros. Abrazando los límites es cuando hay una serie de 10 o más puntos suspensivos ubicados en las líneas tanto superior como inferior. Se da en el caso de utilizar dos lotes de material diferentes o cuando se producen en distintas máquinas, pero la vigila el mismo grupo de inspección. Inestabilidad es cuando todos los puntos suspensivos no llevan ninguna tendencia, ningún ciclo, todos los puntos son dispersos, tanto en límite superior, inferior como en el central. Eso se da por el caso de ajuste excesivo de una máquina, instrumentación con falla o simplemente de que el proceso no está controlado. Bueno, para poder continuar con lo que sería gráficos de control, vamos a centrarnos en lo que serían estos 4 tipos de carta, en gráfico P, gráfico NP, gráfico C y gráfico por U, ¿cierto? Como nos aparece acá. Voy a dar un ejemplo de ellos, de cada uno de ellos, tanto por P como por U, por C o NP, con algunos ejemplos en los cuales los podemos aplicar y cuáles son sus respectivas fórmulas. Como nos había dicho anteriormente, o nos habían explicado anteriormente, estos gráficos también pueden ser directamente o por lo que sería subgrupos o directamente individual. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere decir cada uno. Digamos que si vamos por lo que por el P, que es el que nos dice acá directamente, vamos por el gráfico P.
nos dice que para estos gráficos P, una carta por P por atributo, estamos hablando de características del producto el cual no es medible, como el grosor o la medida entre la medida, pues lo que sería como tal metros, kilómetros o directamente entre varios, ¿cierto? Entonces, como podemos más bien hablar como que sería manchado, pegado, de pronto defectuosos, producto en general defectuosos, pero si de una muestra, digamos un ejemplo, si de una muestra se sacan 10 piezas y de esas 5 piezas se sacaron 5 defectuosos, entonces son el 5% de defectuosos. Entonces, esto muestra lo que serían las variaciones en fracciones de artículos defectuosos por muestra o subgrupo, ¿cierto? Es ampliamente utilizada para evaluar el desempeño de los procesos. El uso por lo general es utilizada para reportar resultados en puntos de inspección donde uno o más características de calidad son evaluadas y en función de esto el artículo es aceptado o rechazado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a dar un ejemplo pequeño de lo que sería como tal, digamos de unos lotes de una cierta cantidad, son 21 lotes, y de cada lote tiene un tamaño de lote de 300, 280, 290, 305, ¿sí? Y los números de productos defectuosos por cada lote, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Y la proporción. Tenemos límite inferior, límite central y límite superior. Y lo que vamos a hacer son esas pequeñas formulitas. Primero vamos a hacer lo que sería el promedio. Vamos a sacar el promedio de todos los lotes, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacer todo el procedimiento acá manual directamente. Nos llevamos estos datos y lo ponemos por aquí al lado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Te recuerde sacar el promedio. Entonces le damos igual promedio y seleccionamos los datos en los cuales le vamos a sacar el promedio, ¿cierto? También se puede hacer de la siguiente manera para poder entonces se puede devolver directamente las fracciones o se puede hacer manual, también de la parte manual, para que quede con 2 nomás. Vamos a aceptar 2 fracciones. Luego de sacar lo que sería como tal el promedio, vamos a hacer la fórmula de P para poder sacar P barra, ¿cierto? Que es la proporción de la proporción, ¿sí? Y poder decir que, digamos como tal, y hacer el paso de la fórmula, ¿cierto? Que en la fórmula necesitamos entonces P barra más 3 para sacar lo que sería el superior, el inferior y el central. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Este mismos datos es el promedio total de la proporción, de las proporciones de estos mismos productos defectuosos. Pero ¿cómo se saca esas proporciones? Vamos a hacerlo manual. La proporción es igual al producto defectuoso o a los números de productos defectuosos dividido o entre el total del tamaño del lote, ¿cierto? Que vendría siendo como tal este. Y lo que vamos a hacer es arrastrar la fórmula para que nos arrastre con todos los datos, ¿sí? Muy bien. Luego de hacer este procedimiento, vamos a hacer como tal el promedio, que es igual a promedio de todo esto, estos datos, y nos dice que es 0.04 el promedio como tal. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Ya tenemos promedio, ¿sí? Y ya nos pide esta otra fórmula. ¿Qué quiere decir esta otra fórmula? Vamos a sacar entonces los límites superiores, inferiores y centrales. ¿Cómo se sacan estos límites? Nos dicen que tiene que ser el P o el promedio o P barra, que es 0,4 más 3 por lo que sería como tal la raíz de P barra por 1 menos P. ¿Cuál es P? Aquí se encuentra P. Bueno, que es el promedio, ¿cierto? Que es P barra sobre N. Entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a ver cómo nos va. Pongámoslo de esta manera, vamos a hacerlo por acá. Vamos a llevarnos esto para que nos sea mucho más fácil verlo desde el lado de acá. P barra, que es 0,4. Vamos a decir directamente acá la fórmula.
igual 0,4 más 3, ¿sí? Por raíz, se le llama una raíz de 0,4 por, abrimos, 1 menos la proporción sobre n. Uno menos p, ¿cierto? Sobre este valor total de los datos. Ahí nos faltó simplemente pues volverlo a encerrar entre doble paréntesis, pero ya nos podrían, vamos a volverlo más pequeño, datos más pequeños, como tal. Entonces, como podemos visualizar en estos momentos, los datos que nos aparece actualmente, que es entre la fórmula, entre el límite superior, vamos para hacer el límite central. Límite central es igual a P, que vendría siendo este mismo, ¿cierto? Y límite inferior, que vendría siendo toda la misma fórmula que hicimos, pero en vez de más, se le pone menos. Se le pone menos 3. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ya vamos a verificar entonces qué es lo que nos quiere decir. Y nos quedaría entre 0. ¿Sí? Si nosotros lo ponemos entre 3, digamos, entre 3 en total, para todo nos aplicaría pues unos decimales adicionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en continuación? Lo podemos dejar entre 3 o lo podemos dejar entre 2, cualquiera que sea, se puede dejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Luego de organizar la información, de tener todo esto, vamos a sacar los datos, límite central, que nos hacen falta. Entonces, el límite inferior es igual a 0, F4 para ajustar, y le damos Enter. Y arrastramos hasta el punto. Igualmente el límite central es igual al mismo producto y le damos F4. Igualmente el límite superior. Damos F4 y se da toda la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación con estos datos que tenemos acá? Vamos ahora a la parte de graficarlo. ¿Cómo se van a graficar? Se va a tomar todos los datos de los límites, ¿cierto? Y con control se va a seleccionar la proporción. En estos momentos vamos a ver la proporción porque vamos a ver en proporción de la carta P. Entonces vamos donde dice insertar, gráfico recomendado, ¿cierto? También podemos hacerlo de todos los gráficos, cualquiera de los dos, el que mejor nos parezca, ¿sí? Y le damos a aceptar. En estos momentos tenemos los diferentes medidas de los gráficos, en los cuales podríamos entonces como tal guiarnos o tener alguna opción adicional para poder entonces verificar. Esto nos sirve para poder tomar decisiones o poder tomar cartas sobre el asunto en cualquiera de los ámbitos de la calidad. Para poder continuar, vamos con lo que sería entonces las cartas U, ¿cierto? O lo que sería como tal promedio. En la parte de carta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Para poder entonces hallarlo también por la parte de U, es utilizar la variación del número de promedio de defectos por artículo o unidad de referencia, ¿cierto? Se usa cuando el tamaño del subgrupo no es constante. Uso igual que en el C, pero aquí se prefiere analizar el grupo de promedio de defectos por artículo o unidad, en lugar del número de defectos por subgrupo. Ejercicio. En una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la tabla se presenta el número de lotes consecutivos de piezas electrónicas, ¿sí? Entonces vamos a ver la tabla, la pasé para acá para que podamos hacer el ejercicio, ¿cierto? U barra, en este caso vendría siendo este, U barra, más 3 por raíz de U barra sobre N.
En estos momentos pues, vendría siendo como tal n, número del total de los productos, ¿cierto? O el promedio, porque vamos a hacerlo entre u para promedios, y vendría siendo el 1.7 o 1.70. Para este caso vamos a utilizar lo que sería el mismo u, ¿cierto? 1.5, y para este caso pues simplemente le aplicamos toda esta misma fórmula, pero en vez de decir más 3 vendría siendo un menos 3. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Luego de organizar todos los datos hacemos nuevamente lo mismo, ¿sí? Igual, límite inferior, vamos a utilizar el límite inferior, F4 vamos a ajustarlo y le damos Enter. Y bajamos hasta el punto para que nos sea más fácil los otros y simplemente sea arrastrar. Igualmente el central es igual a, vamos a dar por acá, igual a este, vamos a darle F4, centramos y solo bajamos aquí. Igualmente para este dato. Muy bien, F4, bajamos, arrastramos. Igualmente vamos a hacer lo mismo para todos. Vamos donde dice insertar, hasta la parte de gráfico. Y aquí podemos verificar que nuestro proceso de productos defectuosos, ¿cierto? Vendría siendo o estaría fuera del rango del límite deseado, ¿sí? Entonces para ello nosotros ¿qué podríamos decir? Que en la carta U se grafica el número promedio de defectos por unidad. Vamos a pasarlo por acá. Defectos por unidad. Por ejemplo, en el caso de las piezas electrónicas se espera que en la muestra de tamaños similares a los de la tabla se encuentren entre 0,39 y 1.70 defectos por pieza con un promedio de 1.4 o 1.04, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos pues nuestro producto como tal, nuestro proceso, digamos en los defectos por unidades, hay algunos que se salen como tal del límite porque el pico está fuera de los límites centrales o límite superior e inferior. Eso es para la carta U. También tenemos igualmente para la parte C e igualmente para la NP. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a verificar esta NP. ¿Qué es lo que vamos a hacer en total? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a identificar estos datos? Vamos para la NP. Vamos a poner un ejemplo en NP, diagrama que se analiza el número de defectos por subgrupo. Se aplica cuando el tamaño de subgrupos es constante y se aplica en la misma situación en la carta P, como lo decíamos anteriormente en este propio ejercicio que realizamos, ¿cierto? Y vamos a donde dice NP. Entonces dice, pero con el tamaño de subgrupos constantes. Vamos a ver entonces del análisis de los datos de las inspecciones y pruebas finales de un producto ensamblado, se detectó que a través de una estratificación y un análisis de Pareto que la causa principal por la que los artículos salen defectuosos está relacionado con los problemas de un componente. Para ello, de cada lote de componentes K12 se decide inspeccionar una muestra de N120. Los datos obtenidos en 20 lotes consecutivos se muestran en la tabla. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? Aquí en la tabla también podemos hacer todo el gráfico también al lado. Y tenemos los datos como tal, ¿cierto? Aquí tenemos P barra, para poder entonces sacar el P barra. Y igualmente pues tenemos el promedio, entonces tenemos proporción, que ya nos acordamos cómo sacar la proporción de cada uno. Recuerden muy bien que el total son 120 como nos decía aquí la prueba. Nos decía que en N120 y vamos a sacarle la proporción. Entonces recuerde que es igual a componentes defectuosos sobre la proporción que son 120, ¿sí? Y simplemente arrastramos como lo hacíamos normalmente.
¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? En esta vamos a sacar un promedio de la proporción para poder continuar. Entonces igual promedio, seleccionamos todos los datos, le damos enter. Vamos a ponerlo de color para que no nos vamos a confundir, ¿cierto? Y igual también vamos a sacar el promedio, igual promedio, muy bien, de lo que sería pues cada el componente, los componentes defectuosos. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos la fórmula. Las fórmulas, estas dos fórmulas que tenemos acá, vamos a hacerla de la siguiente manera, ¿sí? P y sería entonces de así. Entonces para poder sacar P barra, ¿cierto? Para poder sacar lo que sería NP o P barra y poderlo hacer vendría siendo entonces es igual a la proporción ya de cada una de las proporciones. Recuerde que para eso se le sacó la proporción y de esta proporción se le hace un promedio, ¿sí? Entonces es igual a este promedio que vamos a seleccionar acá en este momento. E igualmente pues vamos a hacer lo mismo. Recuerde que son fórmulas para cada uno, son diferentes fórmulas para cada carta, C, U, P y NP. Y entre esta fórmula pues vendría siendo igualito, vendría siendo NP, que en este caso pues como lo vemos aquí en la fórmula, NP vendría siendo 0.08, que es P barra, que es igual a NP, más 3 por raíz de NP vamos a verificar. Muy bien. Me rectifico. NP vendría siendo como tal el valor de los componentes, el promedio, ¿sí? Porque es promedio. Vamos a verificar entonces igual a promedio. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues vamos a hacer nuevamente entre promedio más 3 por raíz. Vamos a ver, dice raíz de NP por, abrimos 1 menos P, ¿cierto? Que nos aparece aquí en la fórmula P. Y cerramos, que nos faltó otra vez el doble paréntesis, pero ya aquí lo tenemos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Igualmente para estos datos, pues simplemente son la misma fórmula, solo que acá le ponemos en vez de más 3, pues le ponemos menos 3. Le damos enter. Bien. Igualmente vamos a hacer todo el procedimiento, lo vamos a dar entonces con 3, démoslo con 3, me parece bien con 3. Y vamos a hacer lo mismo, tanto límite central como límite inferior o superior. Entonces es igual, recuerden muy bien si es el límite inferior, y le damos F4 para que se pueda entonces quedar fijado. Bajamos hasta donde quiera que bajemos todos los demás, le damos igual, central, F4, igual, superior, F4, enter, y arrastramos nuevamente. Muy bien. Aquí vamos a hacer lo que sería como tal este gráfico, pero este gráfico va a ser diferente. Este gráfico vamos a tomar esto más los componentes, como nosotros decíamos, en proporción, que es lo que necesitamos saber de cada uno de los componentes, ¿sí? No en proporción, sino directamente en cada uno de los artículos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nuevamente a lo que se dice insertar, gráficos, y los podemos ver en estos gráficos como tal. Aquí es donde vamos a ver cuáles son, digamos, de cada uno de los componentes entre el gráfico de control, si está o no está bajo los límites requeridos. Y para la última, las cartas C,
como tenemos acá, también tiene su problema. Dice, en esta se basan en defectos. Estos no evalúan un solo defecto, sino los defectos en total. Su objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo o unidad con un tamaño de subgrupos constante. Entonces, un ejercicio. En una fábrica de muebles se inspecciona a detalle el acabado de las mesas cuando salen del departamento de laca. La cantidad de defectos que son encontrados en cada mesa son registrados con el fin de conocer y mejorar el proceso. En la tabla se encuentran los defectos encontrados en las últimas 30 mesas. Es claro que estamos frente a una variable que debe ser analizada con la tabla C debido a que una misma mesa puede tener varios defectos en diferentes tipos. Entonces, como decía, son 30 mesas. Y en cada mesa los defectos encontrados fueron estos, entre 10, 6, 7, 4, 5, 8, 10, 7. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues primero vamos a hacer lo que sería la sumatoria de todos esos defectos, como lo tenemos acá, sumatoria de todos los defectos, ¿sí? E igualmente vamos a hacer entonces lo que sería el total de los defectos sobre el total de los subgrupos. ¿Cómo se hace eso? Total de los defectos, tenemos 191 defectos sobre el total de los subgrupos. Son 30 subgrupos o clasificaciones. Muchos dirían estratificado o subgrupos. Y en estos momentos serían 30. De estos 30, el total, para sacar lo que sería el C bar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Esta otra fórmula, que es simplemente raíz, ¿cierto? Sería igual a C más 3 por raíz de C. Y C vendría siendo el 6,367, veanlo acá. Igualmente, lo único que se hace es copiar todo y pasarlo para este lado, simplemente con el símbolo negativo. Y este vendría siendo el mismo C. Es una de las más fáciles también para poder definir el gráfico de control y verificar si está dentro o no dentro de los límites como tal, o saber qué se puede hacer en tal caso, si tenemos muchos defectos y al final afecta o no afecta en lo que sería nuestro producto final. Y para ello, en estos ejemplos que les acabo de brindar, vendrían siendo las cartas, como nos decía anteriormente, las cartas de gráfico P, NP, C y las gráficos U.